Bueno, buenos días a todos. Vamos a hablar de lo que es la utilización de EMDA, BCG, un tratamiento secuencial, un protocolo secuencial en alto riesgo. Es decir, los pacientes con alto riesgo vesical, ya antes han hablado un poco en la introducción de los tipos de tumores de vejiga no invasivos, son pacientes que tienen un grado bastante importante de heterogeneidad, es decir, no son iguales ni por el tipo de tumor, ni por el tamaño del tumor, ni por el número de tumores. Y eso va a condicionar que es difícil ajustar el mismo tratamiento para un mismo tumor. Entonces yo creo que disponer de distintas herramientas de tratamiento puede ser importante. Esto era un poco, pues bueno, típico imagen de tumor vesical, que al final, pues hasta que no analicemos no sabremos lo que tenemos, pero sí que tiene una pinta de entrada fea, ¿no? Todo esto empieza ya con la propia cirugía. En la propia cirugía va a ser importante que recojamos cuántos tumores tenemos, el tamaño de los mismos, localización, si la resección es completa o no, porque todo eso va a determinar, cuando nosotros tengamos el resultado de la anatomía patológica, cómo tratar a estos pacientes. Porque las escalas de riesgo que han hablado antes van a variar en función del número de tumores, van a variar también del tamaño, según la edad del paciente, y aparte de la anatomía patológica. Entonces ya tendremos una escala de riesgo para definir si estamos hablando de un tumor de alto riesgo o de un tumor de muy alto riesgo, porque el manejo es distinto. Es decir, un tumor de muy alto riesgo con carcinoma in situ, pues desde luego tiene un pronóstico de progresión bastante peor, aunque el de alto riesgo también tiene un pronóstico malo. De aquí lo que se trata sobre todo es de intentar evitar la progresión a tumor infiltrante. La progresión de un tumor de alto riesgo puede ser de hasta un 10% en un año o hasta un 20% a 10 años. Y ahí está un poco el caballo de batalla. Disponemos de pocos tratamientos que consigan disminuir la progresión. Sí que los tratamientos muchas veces disminuyen la recurrencia, pero realmente lo importante para nosotros es intentar disminuir la progresión. Estos tumores ya de por sí, cuando vemos al paciente, aunque sea la primera vez, podríamos plantear de entrada cistectomía radical. No es descabellado. Hay que hablar con el paciente, hay que ver qué tipo de paciente y es una opción de tratamiento. Si esta opción la obviamos, pues ya tendremos varias opciones de tratamiento. Nosotros, bueno, disponemos en el hospital, hemos dispuesto siempre de quimioterapia adyuvante, pasiva, mitomicina, pirrovicina, distintas. Hemos dispuesto también de BCG adyuvante, que tiene un papel importante en el tumor de alto riesgo porque disminuye progresión. Incorporamos la quimioterapia hipertermia con sistema Combat, hemos utilizado mitomicina, gemcitabina y nos ha aportado, pensábamos que bastante en alto riesgo, luego los resultados no son igual de buenos, quizás sí que tiene un papel muy importante en el riesgo intermedio y disponíamos desde hace bastantes años de quimioterapia EMDA preoperatoria, que eso nos sirvió a través de un ensayo clínico para incorporar esa tecnología. Luego ya lo incorporamos como una forma de tratar de forma preoperatoria a los pacientes y a partir de ahí luego hubo un ensayo clínico con quimioterapia adyuvante y desde septiembre del año pasado pues incorporamos lo que es el tratamiento secuencial. El sistema EMDA ya hemos hablado, al final lo que va a aportar es una mejor absorción del fármaco a través de la pared vesical y esto viene de los estudios que he nombrado antes. O sea, lo que está claro es que en el año 2003 Stasi dijo que si nosotros utilizamos mitomicina EMDA frente a mitomicina pasiva, el resultado era mejor con mitomicina EMDA en pacientes de alto riesgo. Pero además esos resultados eran superponibles a los que se obtenían en ese estudio con BCG, con lo cual de momento teníamos un tratamiento que como mínimo era parecido a la BCG en ese grupo de pacientes. Luego ya existe el ensayo que se ha nombrado antes, el año 2006, ya un ensayo con calidad, publicado en el Lancet, en el cual ya habla de una terapia secuencial. Él habla de una terapia secuencial que utiliza mitomicina con BCG, mitomicina EMDA con BCG, a un grupo de pacientes y los resultados, pues bueno, que él realmente demuestra que si utiliza la terapia secuencial frente a BCG sola en esos pacientes, la recurrencia es muchísimo menor, la progresión es muchísimo menor, fallecen menos y tienen mortalidad causa específica menor. Un artículo impactante que desde luego no ha tenido reproducción hasta mucho después. Ha habido pocos grupos que lo hayan intentado reproducir, pero los resultados eran muy buenos, muy esperanzadores. ¿Por qué no se empleó en la práctica clínica en el 2006? Pues puede ser por muchos motivos. Temas coste, falta de confianza en el grupo investigador, pues
Luego, problemas de desabastecimiento, cambios de BCGs, varios motivos seguramente ha habido. Este es el esquema inicial. Ellos empezaban utilizando 2 instalaciones de BCG, una instalación de mitomicina EMDA, y hacían como un ciclo hasta 9 instalaciones. La fase de mantenimiento invertían, empezaban por mitomicina 2, una de BCG, 2 de mitomicina, 1, y eran mensuales. Era un esquema clásico, estamos hablando de hace años, y el esquema de mantenimiento hoy en día es distinto. ¿Por qué empezar por BCG? Parece que la BCG lo que hace es producir una reacción inflamatoria que favorece mucho que la mitomicina después difunda mejor a través de la pared vesical. Esa reacción que hemos visto siempre en los pacientes que hemos utilizado BCG mejoraría luego la absorción y el tratamiento y la respuesta a la mitomicina EMDA. Estos es otros, ya nos vamos al 2014. Se autorizó la mitomicina EMDA en Canadá y hubo un ensayo para intentar saber si, aparte de la efectividad, el coste de este tratamiento, la efectividad mejoraba también en recurrencia, en progresión, lo mismo, disminuía mortalidad, y lo que sí era interesante es decir, cuánto nos va a costar a nosotros, haciendo un cálculo matemático, por año ganado de vida, este tratamiento a un paciente, ¿no? Y sumaban unos $8.000. Que ellos consideran que gastarse $8.000 por paciente podía ser una cosa interesante y de hecho aprobaron en el sistema de salud de Canadá este tratamiento a mitomicina EMDA. Y ya el estudio de alguna forma que en Europa ha potenciado la posibilidad de utilizar BCG secuencial es un estudio inglés que a 2 años veían también en tumores de alto riesgo que hasta un 70% de los pacientes estaban, digamos, libres a 2 años vista. Esto se ha reevaluado datos posteriormente a 54 meses y vemos que los pacientes que pudieron completar la inducción, esas 9 instilaciones, tenían hasta un 79% que habían podido completar la inducción, pues de ellos un 63% no recurrían. Los resultados eran buenos. El esquema, para recordaros, era empezar por 2 BCGs, EMDA, 2 BCGs, EMDA hasta 9 de inducción, y luego la fase de mantenimiento se hacía con el protocolo clásico de BCG. En el año 2023 las guías sí lo nombran, es decir, que las guías para que den un grado de evidencia fuerte va a depender de más publicaciones, de más resultados, que tampoco sabemos si los vamos a tener, porque hoy en día realizar estos estudios randomizados prospectivos no es tarea fácil y no sé si vamos a disponer de ellos. Este es el esquema que nosotros hemos incorporado, es decir, que la inducción es con lo que nos decía Diestasi y el mantenimiento es un poquito copiando a Tim O'Brien, que es con el protocolo clásico de BCG. 3 semanales a los 3 meses, 3 semanales a los 6 y 3 semanales a los 9 meses. La pregunta que me hizo Sergio, ¿por qué adoptar el protocolo de BCG secuencial en un tumor de alto riesgo o por qué lo hemos hecho nosotros, ¿no? Pues bueno, por una parte había puntos fuertes para poderlo hacer y puntos débiles que hacía que la cosa era un poquito más complicada. Nosotros desde hace tiempo en el hospital nuestro, en el Hospital UBA, pudimos incorporar las instalaciones, aparte de la consulta, al hospital de día oncológico. Eso permitía disponer de más recursos, personal más habituado a tratar con fármacos oncológicos y eso ya era un punto a favor. En ese hospital de día oncológico es donde incorporamos la hipertermia con COMBAT, incorporamos a través de ensayo clínico el EMDA y eso pues nos ayudó bastante. También teníamos bastante implicación de los mandos intermedios a todos los niveles, a nivel de farmacia, a nivel de enfermería, a nivel de dirección médica. Yo creo que eso es súper importante y tener esa implicación. El hecho, ya he comentado, tener experiencia previa en EMDA pre-RTU, que lo teníamos a nivel hospitalario, nos facilitó tener personal que conocían el procedimiento, que podían explicar que el procedimiento era realizable y eso facilitaba bastante poderlo incorporar. Desde luego, experiencia previa en instalaciones, como podemos tener todos, tanto en consulta como en hospital, como en este momento en hospital de día. Y luego una cosa que sumaba bastante es que el tiempo es menor. O sea, el tema de que si tú tienes hipertermia con COMBAT, que exige mucho más tiempo de instilación, pues aquí reduces el tiempo. Y eso era un punto a favor cuando lo intentamos implementar en hospital de día. Creemos que la tolerancia al tratamiento es mejor.
De hecho, frente a pacientes con inducción de 6 semanas de BCG, creemos que es mejor la respuesta y tenemos más alternativas para los pacientes. Nosotros, el prototipo de pacientes son pacientes, no todos los pacientes de riesgo, de alto riesgo, van a ir a este protocolo secuencial. Hay pacientes que van a ir a sus 6 instilaciones de BCG. Vamos a intentar individualizar. Pacientes con vejigas bastante tratadas, bastante molestas para las instilaciones, pueden ser candidatos para empezar y ver realmente cómo toleran este tratamiento. O sea, se puede intentar personalizar y tener distintas opciones de tratamiento para los pacientes. Puntos débiles, que es complicado. Es complicado citar una semana una instilación de BCG y 3 semanas después una instilación de mitomicina enda. Todo eso es difícil de gestionar. Si anulas la cita de esta semana, tienes que correr todo el listado posterior de instilaciones. Eso requiere pensarlo muy bien, hablar con los administrativos, sentarte a hablar con la gente que en el día a día está programando instilaciones y a partir de ahí buscar una solución. Nosotros lo hemos hecho mediante correos electrónicos, teléfonos de contacto y más o menos funciona bien. Es un tratamiento nuevo que exige cierta formación. El coste sí se incrementa, es más caro esto frente a una instilación pasiva, por supuesto. La hipertermia tampoco es barata y también es cierto que el coste se puede justificar cuando estamos tratando tumores de alto riesgo. La ocupación del hospital de día, al ser 9 instilaciones seguidas, también puede generar algunos problemas de agenda y desde luego tenéis que tener algún tipo de sistema de si hay incidencias, problemas, buscar salida o facilitar teléfonos donde alguien pueda contactar e intentar solucionar el problema a la persona que tiene el paciente delante. Entonces, ¿qué hay que hacer para incorporar un protocolo de este tipo? Pues uno, creer en él. O sea, si no creemos en él y no nos creemos los resultados, es una tontería porque hay un grado de implicación personal para que esto funcione bastante importante. Reunirse con farmacia al principio y ver desde todo cómo preparar la mitomicina, cómo preparar la BCG, cómo poderla programar o prescribir, si hay que crear un protocolo de prescripción, si no hay que hacerlo, qué hay que poner en observaciones, luego definir concretamente el protocolo, cómo va a llegar a farmacia, cómo va a llegar a admisión, cómo va a llegar al hospital de día, reunirnos con las distintas personas implicadas para el circuito de citación, la formación del personal, que eso desde luego con Pesursi y Ortobas no vamos a tener nunca ningún problema, en eso ha sido admirable. Saber cómo poder reportar las incidencias para que todo eso no se nos atasque, lo mismo cuando tengamos problemas ya con los pacientes y lo mismo, el soporte, pues disponer del material que necesitemos para poderlo llevar a cabo. Eso es un poco la intención de mi charla, explicaros por qué hemos empezado y cómo nos está yendo. Nos está yendo bien, llevamos pocos meses, empezamos en el mes de octubre. La tolerancia a los pacientes en cuanto a cumplimiento del periodo de inducción es buena y nos falta saber un poco, dentro igual de un año o a finales de este año, ver realmente en progresión y recurrencia cómo vamos. Esa es la idea. Muchas gracias.